Mujer Radiante presenta Espacio Profesional. Una hora en la que Ana Lisbeth Rivera compartirá contigo herramientas, estrategias, experiencias y conocimientos que te permitirán disfrutar de tu vida laboral. Ahora inicia Espacio Profesional. Bienvenidos a Espacio Profesional, soy Ana Lisbeth Rivera y me da mucho gusto que nos acompañe. Actualmente se requiere contar con equipos de trabajo comprometidos, dinámicos, con ganas de aprender unos de otros y sobre todo estar en un entorno de confianza. Hay un modelo que contribuye a lograrlo y es por eso que el día de hoy hablaremos del poder de la colaboración. Y para abordar este tema nos acompaña Yuriana Morgado, quien es egresada del Tecnológico de Monterrey en Administración de Empresas y cuenta con una maestría en Gestión Pública. Ha realizado estudios y diplomados en liderazgo, desarrollo humano, educación para la paz, comunicación no violenta. Es instructora internacional certificada de Radical Collaboration, cuenta con 18 años de experiencia en la gestión de proyectos de desarrollo empresarial, social y humano y actualmente es directora de capacitación y embajadora de la parte de la comunidad de colaboración radical en México y Latinoamérica. Bienvenida, muchas gracias por estar aquí, Juliana. Al contrario, muchas gracias por el espacio, por la oportunidad. Es un gusto para mí estar aquí contigo. Ay, qué bueno. El día de hoy vamos a estar platicando de un modelo muy interesante. Así es. Que, bueno, platícanos en qué consiste, quién lo creó, cómo se desarrolló todo esto. Bueno, primero que nada, el modelo se llama Colaboración Radical. Es un modelo que surge en Estados Unidos por ahí de los años 80. Y el precursor de este movimiento, de esta filosofía, es Jim Tam, uno de los creadores, quien en un ambiente muy hostil y un ambiente de muchos conflictos en California, en el sector educativo, pues se presentó ese reto de resolver desde el interior de las personas que estaban involucradas. Entonces Jim, con expertise en mediación de conflictos y con tantos años, 25 años como juez, pues concentró a otros expertos y entre ellos diseñan este modelo para ayudarle a las personas a desarrollar habilidades que les facilitaran enfrentar esas situaciones difíciles, cuidando sus intereses, comunicándose de manera asertiva y pues buscando también resolver, ¿no? Que ese es un tema importante de los conflictos. Que eso no pasa, ¿verdad? No, conflictos, no, en ningún lado podemos tener conflictos, ¿no? Y más cuando, pues todos nosotros como seres humanos que nos reunimos en grupos, que tenemos que trabajar en equipo, claro que suceden conflictos, ¿no? Por supuesto, sí. Y algo que quiero hacer énfasis en relación al modelo es justo como la óptica con la que se hace o con la que se enfoca el conflicto. Si el conflicto lo abordamos desde enfrentarlo de una manera agresiva, de una manera hostil, muy probablemente el conflicto se hace más grande, se genera más problema. Si el conflicto lo vemos y lo evadimos, pues también puede irse creciendo. Pero si el conflicto lo vemos como una oportunidad, como un momento de crecimiento, de autodescubrimiento de quienes están involucrados, es mucho más efectivo encontrar soluciones, buscar las maneras de resolver, ¿no? Y eso es lo que propone el modelo. Muy bien, además lo que mencionas del enfoque, ¿no? Si tú lo ves como una oportunidad, ¿y cuántas veces vemos el conflicto? Y hay veces que decimos, bueno, está el conflicto y como decías, lo afrontamos agresivo, ¿no? Sí. O si no lo evadimos, así como que no sucede nada y al rato es una bola de nieve que va creciendo, pero en realidad es algo muy cotidiano, ¿no? Lo vivimos en nuestra casa, lo vivimos en nuestro lugar de trabajo. Así es. Exacto, el conflicto va a estar siempre, ¿no? Igual que el cambio, igual que muchas cosas que la vida nos presenta como retos. Entonces, a mí me hizo mucho sentido cuando empecé a investigar del modelo, porque es una manera de enfrentarlo desde soluciones, desde buscar esas maneras creativas con el otro, por eso es colaborativo, para resolver, ¿no? Para cuidar mis intereses y los intereses de la otra persona involucrada. Uh-huh. Que es una parte de, como decías, de comunicarse de manera asertiva, ¿no? Así porque es. A veces o somos agresivos o somos pasivos, pero no
buscamos esa parte de ser asertivos, que se dice muy fácil, pero no es fácil, ¿no? Así es. Y quisiera también, para la audiencia que seguramente te sigue y que sigue el programa, hacer referencia al episodio 41, que fue en el que estuvo Erika contigo, y mencionaba justamente 3 elementos importantes de la filosofía de colaboración radical, y son las zonas. Y entonces, justo hoy vamos a profundizar un poco al respecto. Eso está muy interesante, que vamos a poder adentrarnos un poco más en este modelo que nos hace mucha falta, ¿no? Dentro de las organizaciones, o yo lo veo también dentro de los equipos de trabajo que armamos en la escuela. Decimos que trabajamos en equipo, pero realmente no hay una colaboración, realmente no hay una sinergia, sino simplemente es dividirse el trabajo y ya, ¿no? Así es. Y bueno, colaboración, por supuesto que tiene su reto, el reto de descubrir cuáles son los talentos de cada uno, qué es lo que a alguno le sale mejor y entonces complementa para enriquecer lo que juntos podemos lograr. Y que también es muy difícil o nos genera mucho miedo la diversidad. Yo he visto que cuando buscamos trabajar en equipo buscamos gente muy similar y el que alguien sea diferente o tenga otras habilidades como que nos da miedo, ¿no? Uh-huh. Sí, pues eso también es un principio humano, ¿no? Le tenemos miedo a lo diferente, a lo desconocido. Preferimos la comodidad de lo cotidiano, lo conocido, lo que ya sabemos, ¿no? Pero en esta parte de la colaboración es buscar o que esa diferencia nutra, ¿no? Claro, que tengamos esa perspectiva flexible de que los otros son diferentes y nos complementan, los otros tienen una visión distinta y no significa que sea malo o bueno, es una perspectiva diferente y tengo que estar abierto a también a esas nuevas formas o a la manera de ver distinta de los demás. Que a veces nos cuesta tanto trabajo. ¿Y este modelo nos ayuda a hacer eso? Sí, por supuesto. Algo que una de las habilidades en las que incide el modelo es justo en la autoconciencia, ¿no? Y en la autorresponsabilidad, que en inglés es accountability, ¿no? Y eso nos da a los individuos o a los líderes o a los miembros de equipos esa capacidad de poder hacernos consciente de nosotros, de nuestro comportamiento, de nuestra actitud y cómo eso favorece o impide la colaboración. Que también ahí es otro punto muy importante, ¿no? Que muchas veces nos fijamos en los demás, pero no comenzamos por nosotros mismos. Así es. Hay una frase de eso que dice que juzgamos a los demás por su comportamiento y a nosotros por nuestras intenciones. Y la verdad que es muy cierto y además, bueno, es una perspectiva como de, ellos tienen la culpa y Exacto. Yo no asumo mi responsabilidad. Exacto. Y entonces eso, este modelo nos ayuda, digamos que si vemos como un iceberg, en bajar un poquito el nivel del agua para hacer más consciente, pues de dónde provienen nuestras actitudes, nuestro comportamiento, las maneras en las que nos comunicamos. Es muy interesante. Y de la postura desde la responsabilidad, porque yo he visto que muchas veces nos cuesta trabajo decir que nosotros somos responsables de nuestras acciones y percibirnos como la gente que toma la decisión frente a sus actos, ¿no? Claro, sí. Esa justo es una de las cosas en las que incide la accountability, en hacer frente a las consecuencias de tu comportamiento, sean positivos o no, finalmente hay que hacerlo responsablemente, ¿no? Claro, yo recuerdo que muchas veces decimos, yo le di eso a él, ¿no? Y él tuvo la culpa. Echar culpas en lugar de decir, a ver, ¿dónde está mi parte? Claro. ¿Hasta dónde llego yo y hasta dónde llega la otra persona? Uh-huh. Pues entonces, hablando de este modelo, vamos a empezar a adentrarnos un poquito. A ver, platícanos un poco más de este modelo. Con mucho gusto. Mira, algo que mencionábamos en el episodio 41 y al que quiero traer nuevamente de referencia son las zonas. Cuando dentro de nuestros ambientes tenemos comportamientos, por ejemplo, agresivos, que ya decíamos, conflictivos, hostiles, eso es lo equivalente a la zona roja, una zona que detona más conflicto, que detona más problemas. Por otro lado, la zona rosa, desde el modelo, es una sombra de la zona roja y eso significa una zona evasiva,
una zona en la que no haces frente a las situaciones conflictivas o al problema, sino más bien como que lo ocultas. Y eres aparentemente agradable, o la gente que vive en un ambiente así es aparentemente agradable, pero en la realidad no se generan los resultados o no están asumiendo cada quien lo que le toca. Lo que estamos buscando es detonar una zona verde, que es una zona de confianza, una zona segura, una zona en la que la gente pueda sentirse genuinamente ella misma y pueda expresar lo que le preocupa, lo que siente. Por supuesto que en situaciones conflictivas, pues que diga la verdad o que asuma también cuando hay una corresponsabilidad. Y eso se puede construir, eso es lo interesante, ¿no? Que el modelo permite el desarrollo de estas habilidades para que en conjunto, de manera individual, contribuyamos a generar ese entorno. Entonces es la zona roja, la zona rosa y la zona verde, ¿no? Así es. Y supongo que lo primero que tienes que hacer es identificar en qué zona estás. Exacto, así es. Lo primero es eso, es hacernos consciente en dónde estamos. Y también algo que me parece interesante compartirle a la audiencia es que de pronto queremos negar que estamos en la zona roja o rosa, porque somos humanos y queremos como no evidenciar. Eso no pasa. Exacto, no queremos evidenciar. Sin embargo, justamente porque somos humanos y porque tenemos ciertas cosas que detonan también esta actitud defensiva así, pues entonces es primero reconocer dónde estoy y también identificar si eso ha sido efectivo o no en mis relaciones. Y entonces, a partir de desarrollar habilidades, pues movernos hacia la zona verde, que es una zona más asertiva, mucho más ecuánime, donde puedo tomar mejores decisiones. Entonces, cuando tienes un conflicto, lo primero que tienes que ver es, a ver, ¿a dónde me voy? ¿A la zona roja, la zona rosa o realmente llego a la zona verde? Sí, de entrada es eso, ¿no? Preguntarnos, cuando hay un conflicto, ¿cómo reacciono? Primero para identificarme y después, bueno, recordar cómo la manera en la que he reaccionado ha sido efectiva, me ha ayudado a resolver. Muy probablemente si estamos en zona roja o rosa, no ha sido abonando a la solución, ha sido más bien evadiendo o confrontando agresivamente. Mientras que si buscamos disminuir un poco esa actitud defensiva que nos mueve hacia estas dos zonas, bueno, podemos ser más equilibrados, más asertivos y buscar soluciones. Pues muy bien, ya vamos a continuar con este tema que está muy interesante, que es el poder de la colaboración. Y nos estabas platicando ya de las zonas, ya nos estábamos metiendo al modelo, pero ¿qué es todo esto de la confianza, los entornos de confianza? Que bien dicen que la confianza es la base de todas las relaciones, entonces vamos a hablar un poquito de esto. Claro que sí. Quiero comenzar este pequeño bloque con una frase justo en relación a la confianza y dice que los negocios se mueven a la velocidad de la confianza. Y es porque justo cuando podemos construir eso en nuestras relaciones, en nuestros vínculos, eso puede detonar oportunidades, negocios, puede detonar justamente la colaboración. Y el entorno seguro, el entorno de confianza, o puede ser sinónimo seguridad psicológica, es un entorno que muchas investigaciones, autores, momentos en la historia se han estudiado. Por ejemplo, si recordamos la pirámide de Maslow, uno de sus niveles, el segundo, es la seguridad, porque al ser humano le hace falta o es necesario sentirse seguro. Hay estudios, por ejemplo, del doctor Will Schultz, que también analiza el comportamiento humano y analiza cómo para nosotros como personas es importante sentirnos en un ambiente propicio para abrirnos, para compartir, para hablar de manera pues genuina con nuestra verdad, lo que nos preocupa, lo que sentimos, ¿no? Y por otro lado, por ejemplo, la doctora Amy Edmondson, que ha realizado estudios en la Universidad de Harvard en relación a la seguridad psicológica, investiga eso, cuáles son esas características que dentro de los entornos donde interactúan personas se deben detonar justamente estas
este ambiente propicio para que las personas puedan comunicarse de manera efectiva, para que puedan hablar de sus diferencias, para que puedan enfrentar retos o problemas que nuevamente la dinámica humana las va a presentar cotidianamente, ¿no? Ahorita que hablabas esto de la confianza, se me vino a la mente un libro que me gusta mucho que se llama El Factor Confianza, el valor que lo cambia todo. Por supuesto. Y hablaba efectivamente de eso, ¿no? Uh-huh. De que cómo la confianza pues ahorra tiempo, ahorra dinero, y no lo vemos así, o sea, lo vemos como una perspectiva humana y ya, pero al final se refleja en costos y en tiempo, que son cosas que impactan a las organizaciones. Totalmente. Y en relación justo a esto que compartes, el mismo concepto de seguridad psicológica al que hacía referencia hace un momento de la doctora Amy Edmondson fue un factor que identificaron en un análisis que hicieron en Google. Es un proyecto que se llama Aristóteles, muy probablemente lo has escuchado. Si no, el proyecto Aristóteles se dedicó a investigar cuáles eran los factores determinantes de los equipos de alto desempeño. Y entonces, investigando entre variables desde cómo convivían las personas, cuánto tiempo salían a socializar, cuánto tiempo estaban en oficina, edades, niveles de estudio, etcétera. O sea, muchísimas variables analizó Google en ese estudio. Converge todo a las características de un entorno de seguridad psicológica, a un entorno de confianza, a un entorno donde las personas pueden ser genuinamente ellas mismas, donde no tienen temor a expresar su verdad o a sentir que el ambiente las amenaza. Entonces, ¿cómo eso favorece justo a los equipos para comunicarse de manera efectiva, para el logro de los objetivos, para resolver los problemas o las situaciones que se presenten? Y por supuesto también pues para ser más creativos, ¿no? Y para generar mejores soluciones o ser más innovadores en las propuestas que tenemos en la empresa. Que es la parte de ser más productivos. Por supuesto. Y también para que permanezcan dentro de la organización o la empresa, ¿no? Alguien que está en un lugar en donde se siente bien, trabaja bien y además permanece, ¿no? Así es, efectivamente. Y eso es parte de los elementos del poder de la colaboración. La colaboración no solamente es agradable, la colaboración también es más efectiva, nos genera mayor rentabilidad en los negocios, porque si efectivamente la gente está mucho más alineada, mucho más comprometida, mucho mejor en mejor comunicación, pues bueno, eso puede generar muchísima mejor sinergia y explotar al máximo el potencial de ese equipo, ¿no? ¿Y cómo podemos lograr estar en esa zona verde? ¿Cómo podemos tener estos entornos de confianza y seguridad dentro de nuestra organización? Bueno, eso es muy interesante y es algo que también en términos de lo profesional me encantó conocer, que nosotros como seres humanos, por supuesto que podemos detonar o podemos desarrollar esas habilidades, podemos ir practicando, ¿no? Podemos incluir nuevos hábitos en nuestra cotidianeidad, de manera pues que podamos ir haciendo crecer esa habilidad para colaborar. Y algunas de ellas, por ejemplo, son justo las que propone o las habilidades esenciales que propone el modelo. Y el modelo propone como primera de las habilidades a desarrollar la intención colaborativa, que es justo esta contribución individual a generar o a propiciar esta zona verde o este ambiente seguro para los demás. Si yo, de manera personal o individual, quiero construir esa zona verde, quien primero la tiene que experimentar y vivir, soy yo mismo. Entonces, tener esa intención de contribuir con qué estoy aportando al equipo, al grupo. Y así, de manera individual, cada uno de los que forman parte de una organización, por ejemplo, y entonces en su conjunto construimos con nuestras actitudes, nuestro comportamiento, este ambiente o de zona verde, o de zona roja, o de zona rosa. Que al final eso impacta en todo el clima organizacional. Por supuesto. Uh-huh. Y aquí supongo que alguien que juega un papel fundamental pues tiene que ser el líder, ¿no? Así es. Sí, acabas de comentar algo importante.
cuando el modelo fue creado, pues le preguntan a Jim y a parte de los que trabajaron en este proceso, ¿por qué no decían un concepto de liderazgo colaborativo? Y entonces dice, bueno, la intención no es detonar o generar un estilo diferente de liderazgo, es más bien invitar a todos los líderes a que asuman el compromiso de detonar colaboración al interior de sus equipos. Entonces, no es un estilo nuevo, es una serie de habilidades, de competencias que todo líder debería generar, ¿no? Que sería parte del liderazgo en sí, claro, dentro de la organización. Y ahorita que estoy viendo esta parte de la colaboración y que se me viene a la mente que pues tenemos personas de diferentes generaciones dentro de las organizaciones, creo que este modelo puede ser ideal para integrar a todas las generaciones para que trabajen en conjunto, ¿no? Así es. Y ahí puedo sacar la siguiente habilidad, que es justo la apertura. La apertura es esta posibilidad de pues entender diferencias, de entender maneras diferentes de ver las cosas, de escucharnos, esa habilidad también, y de comunicarnos, ¿no? Simplemente de manera mucho más asertiva, ¿no? Teniendo esta conciencia de que así como yo tengo mi manera de ver y así como yo también quiero ser escuchado, el otro tiene su perspectiva y también quiere ser escuchado, ¿no? Es el poder ver al otro, que cuánta falta nos hace, ¿no? Sí, sí, sí. De repente en estos entornos nada más vemos nuestra parte, lo que hacemos, pero no vemos qué hay detrás del otro, ¿no? Es ir un poquito más allá, supongo, de no solamente ver al compañero de trabajo, sino ver al ser humano que está detrás. Claro, sí. Y también algo que, regresando un poco a las zonas y complementando lo que dices, justo las zonas de roja y la zona rosa se detonan por miedos abajo, por miedos a sentirnos humillados, rechazados o ignorados. Y entonces esa es una manera de expresar nuestra actitud defensiva, pero en realidad son miedos que nosotros queremos evitar como seres humanos, pero son inconscientes. Y entonces el modelo justo te da herramientas para trabajar un poco más en ellas y hacerlas conscientes para ser más efectivo, por supuesto. Que ahí es cuando las emociones también juegan una parte importante en todas nuestras relaciones. Como lo mencionas, el miedo, bueno, si no lo sabemos gestionar, nos vamos o a la zona roja o a la zona rosa, ¿no? Así es, así es. Pues qué interesante esto que estamos viendo. A mí me gusta mucho el poder tener la oportunidad de conocer este modelo que puede servir muchísimo a las organizaciones. Pero por lo pronto vamos a una breve pausa y regresamos para seguir platicando de este modelo, Yorina. Ya regresamos aquí a Espacio Profesional y estábamos comentando de todo este modelo de la colaboración radical. Pero ahorita que estábamos escuchando lo de las zonas, lo de los entornos seguros, se nos viene a la mente esto que está sucediendo de la NOM 035, que es de todos estos de los factores de riesgo psicosocial en el trabajo y que tenemos que poner atención. Entonces a mí se me figura que este modelo puede ayudarnos a lograr esos ambientes que se requieren y cumplir con toda esta norma. Así es. Justamente el entorno de seguridad psicológica, un entorno seguro, es equivalente a lo que la NOM 035 denomina entorno favorable. Es lo equivalente, o construcción de esta zona verde que ya estuvimos mencionando en bloques anteriores. Entonces, este modelo permite a las organizaciones o dentro de los equipos desarrollar habilidades que favorezcan la creación de ese entorno, que favorezcan construir este entorno seguro, de confianza, este ambiente propicio para que todos podamos aportar y generar colaboración. Que eso es muy interesante porque muchas veces las normas se escuchan, se dicen, se plasman en papel, pero no se llevan a la realidad y no se ven los efectos de cumplir con este tipo de situaciones. Y el tener un modelo que te ayude a que realmente se cumpla y se viva, pues puede ser muy favorable, ¿no? Así es. Y bueno, justo las empresas en México habían ya mostrado altos índices de diferentes situaciones. Pues acoso, violencia, estrés, o sea, muchos factores, como ya lo decías, los factores psicosociales, que estaban impactando en la productividad.
A tal grado llegó ese impacto negativo que se dieron cuenta que se reflejó en el PIB. O sea, el PIB de nuestro país disminuyó por esos niveles de baja productividad en las empresas. Entonces, por eso toman acción las autoridades, porque efectivamente pues se puede, en la medida que se regule un poco, pues se puede también favorecer a lo contrario, ¿no? A construir más bien estos entornos favorablemente seguros. Que muchas veces pensamos a corto plazo y buscamos efectos de resolución a corto plazo, pero toda esta parte de la colaboración radical, de construir conexiones con las otras personas, tienen sus impactos a largo plazo, porque pues las relaciones no se construyen de la noche a la mañana, ¿no? Así es. Y justo el modelo, su apellido es eso, cómo a partir de la construcción de las habilidades podemos desarrollar relaciones positivas en el largo plazo, cómo podemos construir esas relaciones positivas y relaciones, como tú decías, en el trabajo, en nuestras familias, en la comunidad incluso, ¿no? Con los vecinos, con la gente con la que interactuamos cotidianamente. Y entonces esto no es de la noche a la mañana, efectivamente, toma tiempo y es importante pues también ir abonando, ¿no? a la construcción de esas relaciones con las diferentes habilidades que podemos desarrollar, ¿no? Entre ellas, pues la que ya mencionábamos, la intención de colaborar, la apertura, la empatía, ¿no? Que son cosas que nos pueden favorecer muchísimo a la conexión, esa parte de la empatía que también nos cuesta trabajo, ¿no? Sí, así es. Y bueno, otra de las cosas que también es importante es la accountability, que ya habíamos dicho hace un momento, como el hacernos responsables de que en determinadas situaciones tenemos cierta corresponsabilidad de lo que sucede. Si algo no nos gusta, si algo estamos viviendo incómodo, hay algo probablemente que también estemos, con lo que estemos contribuyendo, lo que estemos abonando. Entonces, también esta perspectiva, este modelo, nos ayuda a generar conciencia de eso, ¿no? De darnos cuenta qué es lo que estamos haciendo mal, ¿no? Así es. Y como hablábamos de este modelo que tenía que ver con la parte de cómo enfrentar los conflictos, supongo que una habilidad muy importante es la de negociación, ¿no? Así es. Uh-huh. Bueno, solo para recapitular, las 5 habilidades esenciales que promueve el modelo es intención colaborativa, que es la construcción de esta zona verde. La siguiente es la apertura. La tercera es la autoconciencia, para analizar mis comportamientos y cómo eso favorece o impide la compatibilidad con los otros. La cuarta es la autorresponsabilidad o la accountability. Y la quinta es negociación y resolución de problemas. Cuando desarrollaron el modelo, se dieron cuenta justo que las 4 primeras, inciden en la persona, en el individuo de manera personal. Entonces hay mucha, pues sí, responsabilidad de cada uno de nosotros con qué contribuimos cuando estamos en equipo o cuando estamos en comunidad. Y dice Jim en el libro y en los entrenamientos que cuando hemos desarrollado estas 4 habilidades personales, un modelo o una herramienta importante para resolver conflictos es el modelo de negociación basado en intereses, que es un modelo que surge en la Escuela de Negociación de Harvard. Uno de los precursores es Roger Fisher, que es justo uno de los creadores de este modelo de negociación basado en intereses. Que estaría muy interesante que nos comentara sobre el modelo, y ahorita que escuché ese nombre dije, creo que he leído un libro de él. Claro, seguro que sí. Getting to Yes es su libro como más famoso y es un bestseller en las organizaciones y demás. Seguramente sí lo has escuchado o leído. ¿Nos podrías platicar un poquito de este modelo? ¿Qué abarca? Claro. ¿Qué se hace al respecto? En realidad es un modelo muy sencillo, pero muy poderoso. El modelo incluye el desarrollo de 6 pasos, digamos, ¿no? Por decirlo como de alguna manera. Y el primero de ellos, por supuesto, es esta posibilidad de crear esto que ya decíamos, un entorno o un
un ambiente seguro. Entonces, se llama dentro del modelo el establecer el tono. Y establecer el tono significa pues ser amable, hacer sentir al otro incluido, manifestarle tu interés de resolver, manifestar esta intención de que quieres cuidar la relación con el otro para resolver para bien y cuidando los intereses de ambos, ¿no? O sea, es pequeño, muy sencillo, pero genera ahí una base importante pues para que el otro se sienta en confianza y el otro pueda abrirse también para negociar. ¿Estás de acuerdo? Claro, no es fácil eso, generar confianza o que el otro te otorgue su confianza, no es fácil. Así es. Uh-huh. Y el siguiente paso del modelo es definir el problema o definir la situación a resolver. Fíjate que Jim Tam en los retos que vivió o de mediación en los que estuvo en Estados Unidos, concretamente para desarrollar Radical Collaboration, pues se dio cuenta que había un par de personas que tenían mucho tiempo sin resolver su situación, ¿no? Que estaban constantemente en demanda, en pique, en conflicto. Entonces los llama para escucharlos, para saber cuál es el problema que cada uno de los dos percibe. Nota que cada uno identificaba un problema distinto. Entonces imagínate, efectivamente, pues si de entrada no saben que tienen que resolver mutuamente, pues claro, por supuesto que menos van a encontrar soluciones, ¿no? Entonces, ese, dice Jim, es la mitad del camino. Cuando tú has descubierto el problema a resolver, entendido por ambas partes o los involucrados en el problema o en la situación, ya es la mitad del camino, ¿no? Porque ya está ahí muy claro qué es lo que tendrían que resolver. Y están alineados, ¿no? Exacto. Porque de repente yo quiero azul, verde y cada quien está en su situación, ¿no? Exacto. Entonces cada quien en esa situación, pues bueno, ya tiene claro qué es lo que hay que resolver y eso también es interesante. El modelo de negociación basado en intereses es un modelo colaborativo en el que ambos contribuyen, en el que ambos están de acuerdo y de entrada en este segundo paso, pues estar de acuerdo en el problema, ¿no? En lo que hay que resolver. Claro. Así es. Y el siguiente paso tiene que ver con indagar los intereses. Voy a contarles una anécdota para hacer referencia a esto. Había una vez dos hermanas que tenían en su casa una naranja. Entonces, ambas querían la naranja. Entonces, ¿qué creen? Pues de pronto en la casa lo que solemos hacer es partir la naranja y damos mitad a cada quien como para no entrar en conflicto, ¿verdad? Bueno, lo que propone el modelo es indagar por qué cada una quiere la naranja. Entonces resulta que haciendo esa pregunta o indagando un poco en los motivadores de esas posturas de querer la naranja, una quería la naranja para hacer jugo y la otra quería la ralladura, la cáscara, para hacer un pastel. Entonces, las posturas son quiero la naranja. Los intereses, en el caso de una, es para el jugo, en el caso de la otra, para la ralladura. No están en conflicto los intereses. Entonces, cuando podemos profundizar en los intereses, podemos buscar soluciones o podemos maximizar el atender los intereses de ambas partes, ¿no? Si hubiésemos solo partido la naranja, damos 50% de los intereses que cada una estaba esperando. Mientras que si indagamos de manera profunda en cuáles son los intereses de cada una, pues bueno, le podemos dar el 100% del jugo a una y el 100% de la cáscara a la otra. Encontramos una mejor solución de la que habíamos pensado. Así es. Somos mucho más creativos cuando profundizamos en eso, ¿no? En los motivadores, en los intereses, en lo que cada uno quiere o incluso cuida, ¿no? También. ¿Y nos faltarían algunos pasos más? Sí, nos faltan un par de pasos más. El siguiente es identificar cuáles podrían ser tus planes de contingencia, que no es literalmente un plan B, pero es la manera en la que yo puedo resolver la situación sin llegar a un acuerdo con el otro. Y entonces eso me da la posibilidad justo de tener como mapeado qué puede suceder, ¿no? O sea, digamos, las opciones que tengo si no llego a un acuerdo o si no resuelvo la situación con la otra persona, porque también puede suceder, ¿no?
Nos vamos a quedar aquí en este paso. Hagamos una breve pausa, pero regresamos. Esto es Espacio Profesional. Ya regresamos a Espacio Profesional y estábamos hablando sobre la negociación. Nos quedamos ahí en algunos pasos y vamos a continuar, Juliana. Platícanos. Claro que sí. Bueno, nos quedamos en el paso anterior, que fue el diseñar nuestros planes de contingencia, que son maneras en las que yo puedo abordar la situación o el problema, pero sin llegar a un acuerdo con la otra parte. El paso siguiente es explorar opciones de solución. Y en explorar opciones de solución, recordando que este modelo es colaborativo, es explorar soluciones que impacten en ambos, ¿no? Que cuiden los intereses que ya exploramos antes de ambas partes. Y entonces ahí, por supuesto, es una manera más creativa, más enriquecedora de explorar la manera en la que podemos atender tanto mis intereses como los intereses de la otra parte. No como en otros modelos o en la vieja escuela, que solo cuido lo mío y yo defiendo lo mío y el otro que se haga cargo de lo suyo. En este modelo que es colaborativo, buscamos la construcción creativa de esas soluciones, ¿no? El siguiente paso es llegar a un acuerdo. Y dependiendo de si ese acuerdo implica o impacta en algo como, no sé, algo financiero, alguna situación de el empleo de alguna persona, pues se sugiere que eso pues quede por escrito, que se firme, ¿no? Que haya algo oficial. Pero si es solamente, por ejemplo, algo que acordamos en familia para salir de las vacaciones y demás, porque ya lo hablamos, bueno, quizá un apretón de manos, una mirada, una ya quedamos, es suficiente. La palabra, ¿no? Exacto. Y entonces, bueno, ese es el último paso del modelo. Les decía, aunque es muy sencillo, en la implementación es muy poderoso, porque nos permite justamente maximizar lo que podamos alcanzar. Y eso es algo que para mí ha sido muy interesante del modelo y de lo que hemos implementado en las organizaciones, porque con nuestras creencias, justo te decía en el intermedio de la vieja escuela, de que estamos compitiendo con el otro, que para que yo gane el otro tiene que perder, o sea, con esa perspectiva nos perdemos muchas posibilidades de explorar soluciones, de indagar de qué manera podemos expandir el pastel. El pastel no tiene un tamaño ya prediseñado, nosotros podemos expandirlo. Pero ¿cómo lo podemos hacer más grande? Pues justo, pues poniéndonos de acuerdo, hablando, entendiéndonos mutuamente, sabiendo qué es lo que el otro quiere y qué es lo que cuida también, ¿no? Entonces, el modelo de colaboración radical sienta las bases para eso, para que podamos en las negociaciones maximizar lo que podemos lograr, como el ejemplo de la naranja que les decía de las hermanas. ¿Y nos podrías mencionar algunos ejemplos de este modelo aplicado ya ahí a las empresas y qué beneficios les ha traído? Por supuesto. Bueno, mira, por ejemplo, quizá para la audiencia que no, tanto de empresas como del mundo en general, uno de los ejemplos claros es el campeonato de Jordan, por ejemplo. Si han visto la serie de Jordan, pues aunque él es la estrella y aunque quizá él es el que anotaba las canastas, por supuesto que se necesitaba ahí una colaboración al interior del equipo para que cada uno hiciera el papel que le tocaba, uno defender, el otro cuidar, el entrenador propiamente mantener al equipo pues unido, articulado, ¿no? Entonces ahí es donde, por ejemplo, al interior de un equipo puede favorecer que la colaboración detone mejores resultados. Otro ejemplo muy claro puede ser a nivel de la competencia también. Cuando Steve Jobs y Bill Gates se vieron en la necesidad de coordinarse o de interactuar para poder, dentro de los equipos Apple, incluir el software de Microsoft, claro que tuvieron que hacer ahí una colaboración interesante, ¿no? ¿En beneficio de quién? De los usuarios, del cliente, del mercado. Aún cuando eran empresas, por supuesto que de alguna manera tienen intereses diferentes o compiten entre sí, pues bueno, tuvieron que hacer ahí un acuerdo en beneficio de a quienes se deben, que son los clientes, ¿no? Otro ejemplo interesante de colaboración
pues es la construcción de la Sagrada Familia, por ejemplo. Cuando Gaudí pensó en la Sagrada Familia, pues diseñó todo el proyecto y lleva más de 100 años construyéndose. Es muy probable que en un par de años se termine, pero imagínate cómo en diferentes generaciones han ido abonando a esa magna construcción, ¿no? Que es la Sagrada Familia. Otro ejemplo puede ser la construcción de los USBs. La entrada a ese puerto se tuvieron que poner de acuerdo también muchas empresas vinculadas al sector de la tecnología para poder homologar una entrada común de todos los equipos de cómputo, dispositivos, etcétera. Y bueno, pues igualmente pensando en el cliente, pensando en quienes iban a ser los usuarios, ¿no? Que ahí nuestra perspectiva va no solo de ganar, ¿no? Ganar, claro, perder, sino vamos a un ganar, ¿no? Por supuesto, gracias Liz por mencionar eso. El modelo de colaboración pretende eso, el que podamos encontrar esas ganancias mutuas, esa posibilidad de que no necesariamente para que yo gane tú tienes que perder. Yo puedo hacer también que tú ganes más porque eso nos beneficia a ambos. En conjunto ganamos más. Y eso es lo que hace que las relaciones permanezcan, ¿no? Porque tú puedes tener una relación en la que después terminas ganar, perder y la otra persona ya no va a querer tener vinculación contigo, Por ¿no? supuesto. Imagínate, por ejemplo, que queramos hacer un negocio, por ejemplo, con unos chinos o con unos japoneses. Si yo me aprovecho de ellos en este primer negocio, es un hecho que en un futuro no van a querer hacer negocios conmigo y probablemente con más mexicanos, ¿verdad? Pero si por el contrario yo manifiesto en ese primer acuerdo que cumplo mi palabra, que soy fiel al acuerdo que hicimos, pues claro, se va sentando una base de confianza, que era lo que decíamos. Y eso seguramente puede propiciar que haya ventas recurrentes, que ese cliente sea leal o que esa relación sea comercial o de algún tipo, pues bueno, permanezca, ¿no? O continúe. ¿Qué es lo que muchas veces dentro de las empresas o las organizaciones nos hace falta, ¿no? Entre departamentos, claro, que no pasa, ¿verdad? Que de repente compras, le echa la culpa al que pide, el que pide es, no sé si es un área de producción, le echa la culpa a compras y luego recursos humanos. Y en lugar de pensar que estamos en el mismo barco y que tenemos que buscar ganar y no encontrar culpables sino soluciones, se nos olvida, ¿no? Así es. Y justo eso es ayudar a los miembros de los equipos, a los líderes, a hacer conciencia de eso, ¿no? De cómo podemos contribuir a esta mejor práctica o este mejor ambiente, ¿no? Y aquellas personas que quieran adentrarse más al modelo, que quieran aprender sobre Radical Collaboration, ¿dónde te pueden contactar, Juliana? Claro que sí. Bueno, tenemos una página www.colaboracionradical.mx. En esa página pueden encontrar todo, el modelo, artículos, pueden encontrar nuestros próximos eventos, las diferentes soluciones que ofrecemos a las empresas, también incluso todos los instructores que estamos certificados, nuestros clientes. En las redes sociales nos pueden encontrar también así, como Colaboración Radical, tanto en LinkedIn, en Instagram y en Facebook, así está en las redes, ¿no? Entonces será un gusto que por ahí nos sigan. Y bueno, si alguno de los temas que hoy compartimos les interesa, también ahí pueden encontrar un evento concretamente en el que compartimos el modelo de negociación. Y por ahí también hay un libro, ¿no? ¿Nos puedes repetir las redes y cuál es el libro? Sí, por supuesto. Las redes es Colaboración Radical en LinkedIn, en Instagram y en Facebook. Y el libro se llama Colaboración Radical. Estén pendientes de nuestras redes porque ya hemos trabajado afortunadamente en esta pandemia en la traducción, así que muy pronto va a estar en español y eso es pues un logro, pues una satisfacción, ¿no? Que tenemos todos los que estamos participando en este modelo. Pues ha sido un gusto que estuvieras aquí el día de hoy en el programa, pero pues lamentablemente ya se nos terminó el tiempo. Muchísimas gracias por estar aquí, Juliana. Gracias a Max Salinas ahí en los controles técnicos, a Mario que nos acompaña también en la cabina. No se pierdan hoy a las 7 de la noche Mujer y Empresa Networks aquí por www.soymujerradiante.com.
Yo soy Ana Lisbeth Rivera, esto es Espacio Profesional y recuerda que la vida es una enorme oportunidad para aprender. Muchas gracias y mucho éxito.